1889, elaborada con material aislante, se colocaba al condenado, se colocaba al condenado un electrodo en la cabeza y otro en las piernas, aplicándole al menos 2 choques eléctricos durante varios minutos. Usualmente la piel se derretía pegándose a las correas, quemaba los órganos internos y aún así, a veces el reo no moría. En los modelos actuales se aplican 2450 voltios durante 15 segundos. Su eficacia sigue a debate. Su uso ha decrecido en favor a la inyección letal, pero el alto precio y escasez de los químicos ha hecho que estados como Luisiana, Tennessee y Wyoming en los Estados Unidos replanteen su uso. El precio por ejecución es de $217.15, $150 para el verdugo y el resto corresponden a la crema y navaja de afeitado, una esponja empapada en solución salina que mejora la conducción al cráneo, crema para reducir las quemaduras, una máscara de cuero y pañales. Creo que para algunos temas, algunas palabras las voy a tener que decir de manera inaudible porque si no YouTube me va a desmonetizar este video y no queremos eso. Así que vamos a pasar al siguiente tema. Lo siguiente es mito: el cine snuff es real. Se cree que son cintas ilegales que muestran el asesinato real de un ser humano con la única finalidad de comercializarse en el mercado negro. Lo cierto es que nadie ha logrado encontrar una auténtica película snuff. A pesar de que la palabra snuff significa respirar, se cree que una de sus raíces viene del inglés antiguo snithan, masacrar, desmembrar. Su uso para definir el acto de asesinar data de 1916. El libro Tarzan and the Jewels of Opar de Edgar Rice Burroughs. El mito surgió en 1971 durante los juicios a Charles Manson y sus seguidores. En su libro La familia, Ed Sanders habla de supuestas grabaciones de las víctimas siendo torturadas y asesinadas, pero estas nunca se han encontrado. Las primeras 2 películas japonesas de la serie Guinea Pig de 1985 fueron tan reales en sus escenas de tortura y ejecución que el FBI citó a los realizadores japoneses para demostrar que las personas filmadas seguían vivas. Posteriormente, cintas como Tesis de 1996 y 8 milímetros de 1999 difundieron la leyenda de forma masiva en Occidente. Los videos que muestran asesinatos
algunos lugares siniestros. Vienen algunas fotitos, así que mientras leo voy a irles poniendo imágenes aquí. Ya sea que su infamia provenga de mitos y leyendas, de misterios no resueltos o del lado más crudo de la realidad, la aberración generada por estos lugares es intolerable. La primera es Iglesia de San Jorge de Lukova, República Checa. Aquí los vivos acuden a misa junto con los muertos. Las almas de feligreses alemanes son representadas con esculturas para mantenerlas en una ceremonia perpetua. Después está el cementerio de Chauchilla en Perú. Saludos a mis seguidores de Perú. Este conjunto de fosas prehispánicas exhiben al aire libre y como obras de arte los despojos humanos de sus huéspedes. Algunos esqueletos mantienen trozos de ropa y el pelo que tenían en vida. Agbog Bloche, Ghana, es el vertedero de chatarra electrónica por excelencia. Sustancias como cadmio, plomo y antimonio son liberadas por la quema y el mal manejo de los desechos. La brutal toxicidad desgasta los pulmones de los trabajadores hasta el punto de ocasionarles cáncer. Manshiyat Nasser, Egipto. El Cairo adoptó esta ciudad como su alcantarilla local. Los desperdicios ocupan tanto espacio como las personas, quienes envejecen al tiempo que la basura se pudre a su alrededor. Linfen, China. Aquí la contaminación es un fenómeno insufrible e indignante por el descontrolado crecimiento de la población y las centrales de energía eléctrica. El sol se ve solo 20 días al año. El resto del tiempo es visible únicamente una gruesa capa de smog. Aokigahara, Monte Fuji, Japón. La fama de este bosque no se debe a su densa vegetación, sino a la fauna de cadáveres humanos que durante décadas han sido encontrados. Lo llaman el bosque de los suicidas, ahorcamiento, ingesta de venenos y sobredosis de drogas son los métodos predilectos. Damasco, Siria. La cuarta parte de su población ha huido, pues el exilio resulta mejor opción que vivir bajo el terror y la constante amenaza de bombardeos y combates armados. Antes, el legado cultural era el principal atractivo
6 décadas a más de 600.000 pacientes. Su deterioro comenzó ya entrada la década de 1920. Llegó a superar el triple de su capacidad. De un máximo de 1.000 pacientes pasaron a albergar más de 3.000. Con el declive salió a la luz la veracidad de su leyenda negra, el abuso, la corrupción, las nulas condiciones sanitarias y las torturas infligidas como supuestos métodos de curación o disciplina. En sus pasillos se hacinaban enfermos mentales, personas con síndrome de Down, autismo y problemas tiroideos, presos, alcohólicos, indigentes, indígenas, prostitutas y sífilicos. Los asesinatos, peleas y
canción Mr. Crowley y los Beatles lo colocaron en la portada de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, inmortalizándolo, si es que hiciera falta, como un icono cultural. Si les gustaría saber más sobre este hombre, les recomiendo un capítulo de un podcast que se llama Leyendas Legendarias. El locutor, vamos a decir, principal, le encantan este tipo de temas, entonces se informa muy bien, así que se los recomiendo. Y si de casualidad son niños viéndome, no sé qué hacen aquí en primer lugar, pero muchas gracias por estar aquí. Si son niños, no lo escuchen o escúchenlo en compañía de un adulto. Continuemos. Ahora vamos a hablar sobre la Deep Web. Si imaginamos Internet como un iceberg, la punta representaría la zona que navegamos todos los días. Redes sociales, apps, sitios de comercio. Los especialistas la llaman ClearNet o web superficial y solo representa el 4%, del 4% al 6% del contenido que hay en la red. El resto está oculto para los ojos del usuario común. Esa es la Deep Web y su contenido es materia de leyendas. La información que podemos encontrar en la red es interminable. Para hacerla accesible existen los motores de búsqueda como Google, que utilizando programas llamados arañas revisan la información almacenada en los servidores. Potentes computadoras cuya función es guardar y transmitir datos para los usuarios, eligiendo qué contenido mostrar cuando hacemos una búsqueda. A este proceso se le conoce como indexar. Sin embargo, hay millones de archivos y sitios que las arañas no pueden reconocer. Bases de datos, páginas que no tienen enlaces externos, contenido de pago o que requiere permisos especiales, publicaciones académicas, cuentas privadas, plataformas de bancos, archivos de uso interno. Esta es la Deep Web, aquella a la que solo se puede acceder al conocer la URL, es decir, la dirección alfanumérica directa o la dirección IP, el número único que nos identifica al conectarnos a la red. De cada sitio, la mayor parte de su contenido es benigno y es legal navegar en ella. El lado oscuro de la red, donde quedan las historias sobre los mercados de drogas y asesinos a sueldo de la Deep Web. Parte es leyenda urbana, parte es verdad y se ubica en la Dark Web, web oscura o Darknet, compuesta de sitios encriptados que carecen de DNS, encargada de gestionar los nombres de las páginas cuando navegamos y de dirección IP. En la Darknet los usuarios enmascaran su identidad, los propietarios de los sitios ocultan su ubicación y las transacciones se hacen con criptocurrencias irrastreables. Navegar en ella es legal, pero buena parte de sus contenidos no lo es. Abunda el tráfico de drogas, armas de fuego, pornografía ilícita y piratería. Sin embargo, gracias al grado de encriptación que requiere, también ha sido terreno seguro para la comunicación y organización de grupos anticensura, investigadores, periodistas, activistas políticos y ciudadanos de regímenes opresivos que requieren acceso a información libre. Un error frecuente se da al creer que la
años abundan los estafadores y los robos de identidad. Para acceder es indispensable contar con un navegador especializado y confiable como Tor y un servicio de VPN que enmascare nuestra ubicación. Este es el siguiente tema. Ni quien se entere. Las muertes solitarias. ¿Qué se necesita para recibir la atención de los demás? El reflector alumbra a quien más aporta al desarrollo social o al que comete los actos más atroces, al más atractivo, rico, memorable o infame. En contraste, hay personas cuya existencia queda inadvertida hasta que el olor de sus cadáveres exige ser identificado. País del sol naciente y de la muerte aislada. Kodokushi, muerte solitaria, es un término japonés que refiere a las crecientes estadísticas de personas que fallecen sin ninguna compañía y cuyos cuerpos son hallados días o incluso meses después. No existe un registro de la fecha en que el fenómeno comenzó a ocurrir, pero el primer caso de gran impacto ocurrió en Japón en el año 2000. Un hombre de 69 años falleció en su departamento. La renta y los servicios de su hogar se descontaban automáticamente de su cuenta bancaria hasta que, 3 años después, sus ahorros se agotaron. Cuando las autoridades llegaron a reclamar los pagos, no encontraron más que el esqueleto. Si consideramos que Japón tiene oficialmente la expectativa de vida más alta de todo el mundo, 83.9 años, y que su población de adultos mayores, 26.56%, es mucho más alta que la de niños, 12.94%. Es evidente que, en la mayoría de los casos, la muerte solitaria rondará a las personas de edad avanzada. Antiguamente, la tradición dictaba que las generaciones jóvenes se harían cargo de los familiares ancianos, pero el extenuante ritmo de vida actual provocó que, llegando el momento en que hijos y nietos deben apartarse para desarrollar una vida propia, los ancianos japoneses tienen que solventar sus gastos mediante una pensión o, en caso de tenerlos, los ahorros de su etapa económicamente activa. En ocasiones optan por mudarse a ciudades y residencias donde habitan otros coetáneos solitarios. Otros, para evitar el aislamiento, cometen delitos menores con el fin de ser arrestados y vivir sus últimos días en una prisión que les ofrezca un patrón de vida digno y estable en compañía de otros reclusos. Se estima que, de cada 5 mujeres en las prisiones japonesas, una es de edad avanzada. Sin embargo, este fenómeno ha exigido al sistema penitenciario implementar costosos programas de rehabilitación y cuidado para los ancianos solitarios. El pop de la burbuja. Durante la década de 1980, Japón vivió una burbuja financiera que significó un aumento en los precios de las acciones y las propiedades. Las empresas aprovecharon el superávit comercial para adquirir bienes inmuebles y revalorizar sus acciones. En otras palabras, mientras más propiedades tuviera una empresa, más valían sus acciones y el valor de los bienes crecía exponencialmente.
1990, la depreciación del yen frente al dólar y la creciente especulación con el valor de las propiedades provocaron que la burbuja explotara. La seguridad económica se desplomó y la generación económicamente activa se enfrentó a una situación laboral incierta. Muchos aceptaron trabajos con horarios excesivos, otros tantos no encontraron cómo insertarse en el mercado y sin oportunidad de estudiar ni ejercer profesión alguna, fueron estigmatizados como parásitos de la débil economía japonesa. Juventud confiada. En respuesta al rechazo, cientos de jóvenes se apartaron de la sociedad, dando origen al fenómeno de los hikikomori, individuos que se aíslan dentro de sus habitaciones debido a presiones sociales durante periodos mayores a 6 meses. Muchos de los que entonces recurrieron a este destierro, al mismo tiempo voluntario y obligado, ahora rebasan los 40 años. Si atendemos a las estadísticas de Kodokushi, la soledad que inició en su juventud quizás será perpetua. Alguien tiene que limpiarlo. El impacto de las muertes solitarias en la sociedad nipona es visible en la proliferación de compañías de limpieza que se dedican a sanear las casas de personas fallecidas. En 2017 existían cerca de 4.000 empresas en el rubro. Un ejemplo es la Todo Company, conformada por tan solo 10 empleados, aunque suelen acudir al domicilio luego de que el cadáver ha sido retirado. Es inevitable encontrarse con restos de pelo, fluidos y hedores que ha dejado la putrefacción. Además de limpiar, esta compañía se dedica a recolectar los objetos significativos de los fallecidos, ofreciéndolos a la familia o seres cercanos. Si son rechazados, la empresa hace un ritual con ellos y, posteriormente, los incinera. Otros casos en el mundo. Aunque este fenómeno es más palpable en Japón, se han registrado algunos casos en otros territorios. Un ejemplo es el de Pilar M., una mujer de Cádiz, España, que murió en su departamento en 2010, pero permaneció en él hasta 2015. Una mañana, los albañiles que trabajaban en la fachada del edificio vieron, a través de una ventana, a Pilar, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. El cuerpo no mostraba signos de violencia. Al investigar sobre la difunta, se encontró que era una enfermera que abandonó su trabajo en 2010 y no se sabía nada de ella desde entonces. Nadie reportó su desaparición. En 2006, en Wood Green, Londres, los funcionarios de una asociación de vivienda hallaron a Joyce Carol Vincent recostada sin vida en su sofá. Las fechas de caducidad de los alimentos en su cocina eran de 2003. En el suelo había muchos regalos navideños sin abrir. Lo único que acompañó a Joyce durante los años que pasó inadvertida fue su televisor, aún encendido al momento de hallar el cadáver. Emancipados de la vida. En Suecia, la soledad se inserta en un ámbito muy peculiar. Una de cada 4 viviendas está habitada por solo una persona. Esta cifra responde a la persecución de la idea de independencia que la nación escandinava ha impulsado desde el gobierno de Olof Palme en 1972. En aquel entonces, un manifiesto político motivó la
sin la presencia de familiares ni amigos. Creo que nos quedan dos temas más. Vamos al penúltimo. Top 10. Las sectas más nocivas. Apartados de la sociedad, obsesionados con ideas inquebrantables y destructivas, los miembros de estas sectas provocaron suicidios en masa, asesinatos, fraudes, actos terroristas y cualquier otro tipo de perversiones y crímenes que pueda usted imaginar. Número 10. Ya debo dejar de hacer esa broma de grosso. Cienciología internacional, años 50 a época actual. Líder fundador, L. Ron Hubbard. No lo dicen públicamente, pero los miembros de esta secta creen que son seres espirituales inmortales denominados Tetán, y que hace millones de años Zenú, líder de la Confederación Galáctica, trajo a la Tierra caos y destrucción. Lo cierto es que la cienciología, que empezó llamándose Dianética, es un culto extendido en todo el mundo. En Hollywood es particularmente popular, pues lo practican personalidades como Tom Cruise, John Travolta y Will Smith. Se dice que es difícil abandonar esta secta y que en los años 70 fue la protagonista de la llamada Operación Blancanieves, que consistió en la infiltración y espionaje de decenas de oficinas del gobierno de los Estados Unidos. Número 9. El culto a Osho. Rajneeshpuram, Oregón, Estados Unidos, años 80. Líder Bhagwan Shree Rajneesh Osho. Por décadas Osho fue el gurú del secto y de la nueva era. Este hindú trasplantado a Oregón fue también el líder de la secta que practicó el bioterrorismo en 1984, cuando castigó a sus malos vecinos de la población de Dedales, infectando con salmonela a más de 700 personas. Debido a su estatus de inmigrante ilegal, fue expulsado de los Estados Unidos, así que emprendió una exitosa gira internacional donde miles de creyentes recibieron sus enseñanzas. Finalmente regresó a la India, donde se quedó hasta su muerte en 1990.
casa de la Ciudad de México, donde, antes de ser detenido, Constanzo recibió una bala mortal de uno de sus secuaces. Aldrete sobrevivió y sigue en la cárcel. Número 7. Aum Shinrikyo, Verdad Suprema. Japón, años 80 y 90. Líder Shoko Asahara. A finales de los años 80, el iluminado Shoko llegó a Japón desde la India y fundó una secta altamente sincrética que reunía enseñanzas del budismo, el cristianismo y las profecías de Nostradamus. El culto pasó a convertirse en una organización terrorista que perpetró una serie de atentados. El 20 de marzo de 1995 dispersaron gas sarín en el metro de Tokio, causando la muerte de 13 personas y la intoxicación de más de 6.000. Asahara y muchos de sus seguidores están presos. Él fue sentenciado a la horca y permanece a la espera de su ejecución. Número 6. La familia. San Francisco y California, Estados Unidos, años 60. Líder Charles Manson. El nombre de Charles Manson está asociado a la perversión. Este gurú del hipismo atrajo a su comuna a un par de varones, pero principalmente a jovencitas que le sirvieron de esclavas e hicieron todo lo que les ordenaba: robar, prostituirse, consumir LSD, asesinar. Entre los meses de julio y agosto de 1979, Manson envió a miembros de la familia a matar a cuchilladas a 7 personas, entre ellas la actriz Sharon Tate, esposa del cineasta Roman Polanski, de quien esperaba un hijo. Manson se sentía un iluminado, un maestro, un músico. Creía que las canciones de The Beatles, Helter Skelter y Revolution 9 le anunciaban el fin del mundo. Murió en prisión cumpliendo cadena perpetua a los 83 años en 2017. La Puerta al Cielo, California, Estados Unidos, años 70 y 90. Líderes Marshall Applewhite y Bonnie Needles. Los 39 miembros de esta secta se suicidaron entre el 22 y el 24 de marzo de 1997 con la llegada del cometa Hale-Bopp, liberando sus almas para viajar en una nave espacial que, decían, seguiría al cuerpo celeste. Previamente los varones se castraron y todos se purificaron bebiendo jugo de limón. Tomaron una sobredosis de barbitúricos y se pusieron bolsas en la cabeza. Así los encontraron el 26 de marzo, cuando ya habían hecho su último viaje a las estrellas. Número 4. La Orden del Templo Solar. Francia, Suiza y Canadá, años 80 y 90. Líderes Joseph Dimambro y Luc Jouret. Los fundadores de esta secta mezclaron la masonería, la homeopatía, New Age, islamismo y cristianismo para preparar a sus seguidores para la llegada de un dios solar que los libraría de la hipocresía y opresión del mundo. Sus rituales más sangrientos entre 1994 y 1997 incluyeron el sacrificio de un bebé, el anticristo y la muerte de más de 70 seguidores, algunos envenenados, otros por armas de fuego. No se sabe cuáles fueron suicidios y cuáles asesinatos. Los Davidianos. Número 3. Los Davidianos, Waco, Texas, Estados Unidos, años 80 y 90. ¿Qué pasa con los años
Jones se volvió cada vez más loco y convirtió su paraíso en un escenario de tortura. El 17 de noviembre de 1958, los seguidores 913, incluidos 276 niños forzados, bebieron una mezcla de cianuro con bebida sabor uva. Jones murió de un disparo. No se sabe si por mano propia o ajena. Los sobrevivientes se cuentan con los dedos de la mano. Ahora esto que sigue es una carta de Jack el Destripador. Después de un violento verano en el que varias prostitutas fueron asesinadas, el
soy sin